Bueno, nuestra próxima entrevistada nos va a hablar de algo que los argentinos no conocemos mucho, nada prácticamente, y es hora de que ya nos enteremos qué es lo que pasa en otros mundos, en los que nos parece que no lejos. Vamos a hablar de Palestina. ¿Qué tema? Palestina. Un temazo. Un temazo. Tenemos, nuestra próxima entrevistada es Tilda Rabi. Así es su nombre. Ella se presenta como trabajadora social, como periodista, es actriz y abuela. Es presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestina. Es una militante crónica por la libre autodeterminación de los pueblos. Y queremos saber ya sobre Palestina. Hola, Tilda Rabi, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, Juan, ¿cómo están? Buenas tardes a todos por allí. Gracias por visibilizar un poco más nuestra causa. Bueno, nuestra causa, justamente esa es la palabra, nuestra causa. Nosotros crecimos siempre viendo que el pueblo palestino siempre es apaleado, es discriminado, es matado y no sé, y seguimos así como si nada. Yo creo que tendríamos que tirar toda la carne al asador. Y me gustaría hablar sobre las complicidades que hay, por ejemplo, entre Argentina e Israel, justamente con el tema de Palestina. Bueno, yo para ponerlo en contexto te diría que en el año 2010 se hizo un gran avance en la Argentina cuando en la presidencia de la entonces presidenta, valga la redundancia, Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros sectores, digamos, del continente latinoamericano, aprobaron en Naciones Unidas el reconocimiento del Estado palestino. Estatus, digamos, que no llegó a un reconocimiento absoluto porque siempre ha habido una doble moral, una doble vara para tratar el tema de Palestina. Pero así las cosas, y se había avanzado bastante a nivel regional al respecto. Lo que pasa es que en estos últimos años, pasada una década, un poco más, nos encontramos que hoy, digamos, el gobierno de la Argentina ha hecho negocios de tipo económico, tecnológico, de armas de todo tipo, y que los ha transferido a la Argentina. Yo pertenezco a un movimiento que es el BDS, el Boicot, Desinversión y Sanciones, que es una manifestación que sale de la sociedad civil con más de 160 organizaciones y que está de alguna manera compenetrada con el recuerdo de lo que fue el apartheid sudafricano. Y en este caso, bueno, lo hemos trasladado a lo que significa vivir en Palestina, ¿no? Una partición que no fue, digamos, acordada por Palestina ni el resto del mundo árabe, sino que fue un proyecto colonial, porque realmente lo que es hoy Israel es un engranaje colonial desde sus principios, además, ¿no? No es una cuestión religiosa ni étnica, es una cuestión netamente política, y nos quieren hacer creer, digamos, que se trata de esto. Bueno, en la Argentina desgraciadamente hemos retrocedido a partir de, primero, del primer viaje presidencial que se hace en el gobierno argentino. No lo hizo ningún país latinoamericano o de una democracia avanzada, sino que lo hace a Israel, que es un país que está, digamos, sancionado por diferentes sectores de derechos humanos y de la sociedad civil en general, incluido nuestro pueblo en la Argentina, y para hacer acuerdos tecnológicos. En este caso, por ejemplo, ahora tenemos una gran campaña que tiene que ver con los acuerdos del agua, ¿no? A pocos días de ser además el Día Internacional del Agua,
y una empresa que se instaló con la anuencia en ese momento del mandato británico en Palestina, que se llama Mekorot. Mekorot es la empresa que le roba el agua al pueblo palestino. Pues bien, viajó el ministro del Interior, Guado de Pedro, junto a 10 o 11 gobernadores de las diferentes provincias, a hacer acuerdos espurios. Nosotros en el 2011 habíamos logrado paralizar un acuerdo que había hecho justamente en La Plata el ex gobernador Scioli, y se pudo comprobar, digamos, que las dádivas o supuestamente la tecnología que ellos traían, el único propósito era encarecer el agua, dejar de ser de alguna manera un derecho humano, cosa que desgraciadamente hoy está pasando en la Argentina, ya que 5 provincias están firmando acuerdos que han también modificado los propios criterios y estatutos internos, por así decirlo, constitucionales de cada provincia, ¿no?, que va adhiriendo a esto para acomodarlos al supuesto avance tecnológico de irrigación y de ver, digamos, cómo se va a tratar el tema del agua. El tema del agua para mí es un proyecto colonizador. En la Argentina estamos preparados para tener, digamos, nuestros propios ingenieros, nuestra propia tecnología, porque lo que no se dice es que Mekorot no es una empresa cualquiera, tiene que ver, como dije antes, con la colonización también y la depredación de los territorios. Y como lo estamos viendo hoy, digamos, a niveles de, pues fíjate que en Palestina un palestino, para poder llegar a su propia agua que está siendo desviada, es decir, todo lo que es el área de la Cisjordania que conocemos, las aguas están siendo totalmente desviadas hacia las colonias, hacia el resto de Israel, y el palestino tiene que pagar horrores de agua, mientras para los colonos que allí en este momento la habitan, directamente está subvencionada. Entonces son varios ejes, es largo de explicar pero lo más importante es que yo creo que acá se está colonizando, no solamente esta es una empresa, por así decirlo, que viene también a colonizar territorios y colonizar mentes, y también a colonizar a nuestros pueblos originarios. Tilda, nosotros poco sabemos de Palestina. Sabemos que hay un muro. Ese muro, ¿con qué objetivo se creó? ¿Quién lo creó? El sionismo, por supuesto, es decir, después de los acuerdos de Oslo, comienza en el año 2005 la creación del muro del apartheid, con la intención de ir frenando, digamos, las propuestas palestinas de una liberación real, después de muchos años de intervención del sionismo en todo el territorio ancestral palestino, ¿no? No nos olvidemos que la Palestina histórica, antes del 47, donde nace la propuesta de Naciones Unidas de crear un Estado judío dentro de la Palestina, confluye, digamos, o sea, era una sociedad que existía, no como dice el sionismo en sí mismo cuando dice una tierra sin gentes para un pueblo sin tierras, refiriéndose a todos los judíos que habitaban sobre todo Europa en general, ¿no? Por eso decimos que es un proyecto colonial, claramente, digamos, sin mirar que allí existe un pueblo, que existe aún a pesar de ellos hoy, a pesar de la depredación. Y bueno, en el año 1948, Gran Bretaña, en mayo, el 14 de mayo de 1948, se retira, dejando a los palestinos totalmente desprotegidos, y las bandas sionistas del Irgun, de Stern, etcétera, etcétera, comienzan a invadir las aldeas y ciudades palestinas,
confluyendo en esto, digamos, la expulsión de más de casi 800.000 palestinos, el arrasamiento de más de 550 aldeas y ciudades, y ahí se crea el Estado de Israel. Así se crea el Estado de Israel, creando un hedor de muerte constante, ¿no? Claro, sí, es tremendo. Yo fui a Israel y también pude pasar el muro, y es notable la diferencia de bienestar que hay de un lado al otro, y las caras de miedo que uno ve, porque pasar al otro lado del muro es otro mundo totalmente distinto. Y sí, es totalmente distinto, porque vos fijate que ni siquiera el plantar, digamos, un árbol, o sea, es más, o sea, vos fijate que hay muchas colonias en la actualidad, inclusive varios miembros del gobierno actual, que es un gobierno concretamente fascista, habitan esas colonias, y se dedican a destruir el territorio palestino y lo que queda para su supervivencia. En este caso, no nos olvidemos que los palestinos son fundamentalmente campesinos y les han ido depredando en casi su totalidad el territorio. Es constante, todos los días casi se han incentivado además todos los días andanadas, ya no solamente del ejército de ocupación, sino que también los colonos que están armados, y donde el gobierno israelí hace la vista gorda, ¿no? O sea, ahí no hay derecho internacional que valga. Nuestras fronteras también están sometidas al arbitrio de ellos, es decir, si yo viajo a Palestina, tengo que entrar o por el aeropuerto de Tel Aviv, que es de una bofetada impresionante, porque desde que te introducís en ese aeropuerto hay una gran iconografía sionista que te va relatando supuestamente la creación de este Estado, negando la vida de otro pueblo que allí existe. Y por el otro lado, o sea, si quieres entrar por Jordania pasa lo mismo, si quieres ir al otro lado, donde también está otra parte grande de nuestro pueblo, que es Gaza, también te encontrás con un muro, digamos, que lo separa, lo desconecta del otro lado de Palestina, donde se supone que iban a estar el futuro Estado. Así que bueno, es muy complejo y es muy terrible. Sí. Ahora, lo que no han podido en sí mismo, vos fijate que el año pasado hubo más de 650 incursiones sionistas en el territorio ocupado de Palestina por los colonos. No sé si te enteraste de la muerte, por ejemplo, que fue muy mediática porque era una periodista palestina, además muy importante del mundo árabe. Sí. Sin embargo, no ha pasado nada. Recordemos también que hace años atrás murió una internacionalista norteamericana, Rachel Corrie, que el pasado 16 se cumpliría un aniversario más de su muerte, cuando fue, digamos, aplastada por una topadora. Es constante, es decir, la depredación, tanto, es decir, no hay agua, la escasez del agua, la destrucción de los árboles milenarios, además, que tienen que ver con toda nuestra cultura. Claro. Y una forma de vida, la confiscación de inclusive de donaciones, viste, europeas. Ajá. Es decir, una forma de castigar a los palestinos es confiscar sus propios, cuando ellos han podido lograr en algunos sectores exportar algunos recursos como es el aceite de oliva, o también son confiscados. Es decir, estamos directamente, o sea, en manos de un objetivo que es la limpieza étnica, ¿no? Lo que pasa es que los israelíes no entienden de que hay un pueblo que es resistente, y en este caso este mes para nosotros es muy caro. ¿Por qué? Perdón que te interrumpa, ¿por qué este mes es muy caro para ustedes?
Mira, en el año 76, un grupo de palestinos, supuestamente, digo supuestamente porque no son casi considerados ciudadanos israelíes, iniciaron una gran huelga también por la confiscación de tierras dentro de lo que hoy se llama Israel. De esos 20% que se quedó, que se pudo quedar dentro del territorio, donde se les confisca la tierra, sus derechos laborales, es decir, hay persecución constante, se les prohíbe hablar del Nakba, de nuestra catástrofe. Y bueno, fue una especie de regadera, o sea, irrumpió muy fuertemente en todo el territorio ancestral de la Palestina histórica que llamamos nosotros, y los territorios ocupados actuales. Y bueno, se unió todo el pueblo palestino en una gran manifestación. Hubo 7 muertos, 7 mártires y mucha represión, pero también son formas de manifestación, ¿no? O sea, en la actualidad sucede lo mismo con aquellos palestinos que viven bajo la bota y el hecho de ser ciudadanos israelíes de segunda. Claro. Claro, ahí un niño en Palestina cuando nace, cuando crece ya, digamos, adopta esta posición de querer defenderse, digamos, de Israel, porque la injusticia es atroz, ¿no? O sea... Sí, imagínate que ellos, o sea, aparecen, las incursiones nocturnas son muy comunes. Mira, desde enero hasta la fecha tenemos ya 104 muertos contabilizados. Sí. El día 26 de enero fue una especie de pogrom el que se ejecutó en la ciudad del norte de Cisjordania, de Juwara, donde directamente, bueno, hubo muertos, varios heridos y destruidas más de 300 casas, porque lo hacen cotidianamente, como lo hacen también en Jerusalén Oriental. Claro. Sí, y los militares, también hay actos también se sabe, de vejaciones, a algunas mujeres también los hubo, ¿no? Sí, no, por supuesto que lo sufren y cómo lo sufren. Es decir, nosotros tenemos cerca de 6.000 prisioneros políticos palestinos en las cárceles de Israel, entre las cuales hay unas 350, depende de un día más, otros menos, y menores de edad, o sea, niños también. Es decir, las mujeres también forman parte, no solamente, digamos, de mantener la memoria activa, la memoria viva de lo que significa Palestina, sino que también son parte de nuestra resistencia, y lo fue históricamente, inclusive enfrentándose en el año 36 contra la opresión británica en ese momento, ¿no? Claro. Cuando ya se pergeñaba este objetivo colonial. Bueno, Tilda, como que quisiéramos seguir, ya lo vamos a hacer, te comprometo volver a llamarte y a seguir hablando. La verdad que esto es es un tema que hay que seguirlo. Hablando de lo actual, hay un foro ahora muy importante, mundial. El Foro Mundial. Por los derechos humanos, que bueno, o sea, también Palestina va a estar presente el día, o sea, para nosotros el día 23 va a estar presente el día jueves 23 a las 11 de la mañana, donde viene además una compañera del movimiento justamente sobre boicot, desinversión y sanciones. ¿Cómo se llama esta compañera? Rita Abu Ghosh. Bueno, así que en este foro Palestina va a estar muy presente con todas sus organizaciones. Exactamente, y además, o sea, van a estar, no recuerdo ahora el día concreto, pero después te lo voy a mandar. Sí. Va a estar, no sé si el martes o el miércoles, también compañeros de la cátedra Edward Said, también exponiendo, porque afortunadamente tenemos intelectuales argentinos, tenemos una gran adhesión o sea, del pueblo argentino. Lo que pasa es que en este momento también estamos en una etapa
muy desmovilizada, pero nosotros siempre hemos contado, digamos, con la adhesión y la constancia del pueblo palestino. Si no, en el 2010 no se hubiera podido lograr el reconocimiento de nuestro Estado, ¿no? Claro. Bueno, Tilda, te agradecemos tantísimo que nos hayas atendido, y la verdad que queremos seguir hablando de este tema porque Palestina es un pueblo muy sufrido y no podemos dejar que se extermine a un pueblo de esta manera, ¿no? No para terminar, esa es la certeza que tenemos. Qué bueno, qué bueno. Tilda, muchísimas gracias, y la verdad que nos dejás por un lado un sabor amargo por todas las cosas que nos contás, y por otro lado esto de que no se exterminará al pueblo palestino. No, hay una resistencia muy potente en Palestina. Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a todos. Bueno, y nos tenemos que despedir, compañeros. Este fue el programa número 407 de El Pueblo se hace escuchar, con Juan del Valle, Jazmín Rojas, Lucas Durso en la operación técnica, quienes habla Diego Romairone. ¿Y será hasta el sábado que viene? Hasta el sábado que viene. Vamos a ver dónde vamos, ¿no? Sí, el sábado que viene es el posterior al 24 de marzo. Así que bueno, no sé a dónde iremos. Creo que vamos por ahí. Pero volvemos a la calle seguro. Les digo, hay una intención de hacerlo desde el Faro. Ah, qué bien. Desde el Faro de la Memoria, sí. Bueno, vemos si estamos por ahí. Creo que desde ahí vamos a transmitir, sí. Chao, gente. Buen fin de. Buen fin de.